Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Vamos a continuar la serie construyendo nuestro nuevo hogar que os dejamos por aquí arriba si todavía no la habéis visto. Hoy pasaremos ya al baño y aquí os enseñamos un adelanto de cómo hemos hecho los desagües por debajo del suelo. Si queréis un vídeo completo sobre desagüe, déjanoslo en los comentarios. Bien, pues en este vídeo comenzaremos por el alicatado y sin más vamos a ello. Pues una vez que hemos elegido el color de azulejo que más nos guste, gastaremos todo el tiempo que sea necesario en el replanteo. Esto es de suma importancia y hará que el acabado final sea mucho mejor. Para comenzar, trazaremos una línea bien nivelada en la pared a lo largo de todo el baño. La altura que hemos elegido es la misma que tiene el azulejo multiplicado por 3. En nuestro caso, 31 por 3 igual a 93 centímetros, dejando así un hueco desde el suelo para colocar una regla y el plato de la ducha más adelante. Esta línea nos servirá como referencia para colocar la regla debajo, los azulejos y no copiar el desnivel que pueda tener el suelo, que en nuestro caso era un desnivel de 1 centímetro. Para poder trazar la línea bien nivelada nos ayudaremos de un tiralíneas de añil y un nivel de manguera, que es una simple manguera transparente con agua dentro que colocando sus extremos en dos puntos distintos podemos ir corriendo los niveles por las distintas paredes. También podríais hacerlo con un nivel láser si lo tenéis, pero no es imprescindible. Dicha regla irá colocada a 31 centímetros del suelo, dejando así el espacio suficiente para instalar el plato de ducha con su manta hidrófuga. A partir de esta altura comenzaremos a montar los azulejos, ayudándonos del nivel de la regla y la línea trazada anteriormente. Si lo hemos hecho bien, notaremos que al montar la tercera línea de azulejos pasaremos exactamente por la línea que hemos marcado al principio y ahí sabremos que vamos por buen camino. Antes de continuar, te mostraremos algunas herramientas que son necesarias para este alicatado. En primer lugar, el nivel de burbuja que nos ayudará a colocar correctamente las piezas. Como ves, ya hemos colocado la regla debajo bien nivelada. También utilizaremos una llana dentada para peinar el mortero cola y que tenga un mejor agarre. Un paletín nos puede ser de gran ayuda para limpiar excedentes. Un palustre o madrileña para trabajar la mezcla. El tiralíneas cargado de añil. Mortero cola de tipo C2 para azulejos de más de 30 centímetros, un cortador de azulejos, niveladores para un acabado profesional, crucetas para las juntas de colocación y como truco final unos guantes de cocina que nos serán muy útiles. Bien, con todo esto ya podemos ir montando la primera pared de azulejos y en breve te explicaremos cómo se hace. En nuestro caso utilizamos un tono más oscuro para los azulejos de la pared del fondo. Una vez esté colocada la regla y tengamos preparado el mortero cola, iremos cargando la pared con la mezcla peinándolo con la llana dentada y haremos lo mismo por la parte de atrás de cada azulejo. Una herramienta que también nos puede servir de mucho es un martillo de goma. A medida que colocamos las piezas recordaremos medir con el nivel de burbuja tanto en horizontal como en vertical.
También recordar colocar las crucetas de la junta y los niveladores. La primera línea que coloquemos abajo es muy importante que nos tomemos tiempo, ya que si la colocamos bien acabaremos bien arriba del todo. Un truco para evitar hacer ingletes o cantoneras en las esquinas será lograr que las paredes más vistas al entrar al baño se metan dentro de la siguiente pared de azulejo, para mejorar el acabado de la unión en las esquinas. Para los desagües y llaves de paso utilizaremos una broca diamantada de corona para abrir los agujeros en los azulejos. Una forma rápida de tomar las medidas donde irán los agujeros y trasladarlos a la mesa de trabajo será marcando tanto vertical como horizontalmente en el azulejo la ubicación del objeto. Luego trasladamos la medida hasta encontrar el punto exacto. Si no tenemos mucha práctica con 1 metro, podemos utilizar una regla. Colocaremos para el corte primero la corona en diagonal y luego iremos poco a poco colocándola verticalmente. Si tenemos una buena ayudanta, nos adelantará mucho trabajo. Una vez tengamos la pieza cortada, la colocaremos como las demás intentando encajar los agujeros. No olvides nunca realizar un doble encolado, esto quiere decir poner mortero cola tanto en la pared como en el azulejo y luego peinarlo. A medida que vamos avanzando iremos viendo los resultados antes de realizar la lechada o rejunte, que veremos a continuación. Para el rejuntado utilizaremos un mortero de junta flexible de color gris. Paletín y una llana de goma para introducir el mortero dentro de las juntas ejerciendo un poco de presión.
Pasados unos 20 minutos iremos pasando un paño seco para limpiar los azulejos, ya que el rejunte suele secar rápido. En nuestro caso, como utilizamos un tono más oscuro para la pared del fondo, tuvimos que utilizar un rejunte negro para esta pared. Esperamos que te haya gustado este vídeo y no olvides suscribirte a nuestro canal y comentarnos qué te ha parecido. En el próximo vídeo seguiremos con la construcción de nuestro baño, así que esperamos verte por allí. ¡Hasta la próxima!